está teniendo lugar. Pero creo que es muy importante expresar las distintas posiciones porque no se puede apelar a la unidad nacional si no hay diálogo interno. Este es uno de los momentos más complicados, más graves y diría yo definitorios del tipo de relación bilateral que queremos tener con Estados Unidos. Y las declaraciones del presidente electo Donald Trump no son para tomarse a la ligera y mucho menos merecen un pronunciamiento tan limitado como el que acaba de ser el presidente de la mesa directiva. ¿Cómo se nota que corrieron prácticamente este Senado de la República a todo el aparato diplomático que sabe de la materia? Porque con leer el pronunciamiento uno se da cuenta que no tienen ni la más remota idea de lo que están planteando. Es un documento que da bien con la presidenta de la República, que termina exhibiendo una profunda falta de conocimiento y de carácter sobre la relación bilateral que debe de establecer México con Estados Unidos. Y hago un par de reflexiones que me parecen importantes. La primera es, ¿por qué el pronunciamiento en este momento, cuando me parece que lo más grave en toda esta historia es el anuncio de la deportación de 1 millón de personas que hizo el presidente Donald Trump hace algunas semanas? Ese es el tema central, el respeto a los derechos humanos de todas las personas que buscan una alternativa de vida, mexicanas o no. Y ese debió haber sido el primer momento de pronunciamiento enérgico del Senado de la República. 2, qué curiosidad que hoy que se amenaza con la imposición de aranceles del 25%, entonces es que salimos o que sale el presidente de la mesa directiva a hacer un pronunciamiento. Perdón, pero lo más importante es el trato humanitario y el respeto a los derechos humanos. No minimizamos la importancia que tiene la relación comercial, la relación económica, pero no que estábamos respaldando y cuidando la posición de derechos humanos. No, en realidad es que lo que está haciendo la mesa directiva es reaccionar frente a una amenaza comercial, dejando por supuesto en segundo término lo que tiene que ver con los derechos humanos, que a nuestro juicio es el rol central. Le doy la bienvenida a nuestra compañera Amalia, la senadora Amalia García, porque hemos compartido algunas reflexiones de este pronunciamiento que no nos dejaron matizar y que no nos dejaron hacer. Tercero, hay una actitud del presidente de la mesa directiva de lo más confusa, porque un día saca un tuit envalentonado y al siguiente día hace un pronunciamiento prácticamente diciéndole a Estados Unidos que nosotros hemos cumplido en todo. ¿Se es o no se es firme en la posición bilateral? No pueden andar dando bandazos en una posición tan delicada que por supuesto debe emitir el gobierno mexicano y sobre la cual tiene que acompañar el Senado de la República. Y cuarto, muy importante, antes de dejarle el uso de la voz a la senadora Amalia García, que podrá pronunciarse al respecto, estos son momentos de unidad nacional, lo ha dicho la presidenta de la República, lo han esgrimido algunos miembros de la mayoría. ¿Cómo se convoca la unidad nacional si no hay diálogo interno? ¿No decía el presidente López Obrador que la mejor política exterior es la política interior? ¿Y dónde está la política interior? ¿Cómo vamos a ir a enfrentar una relación bilateral cuando no hay entendimiento mínimo, ya no digamos entre las fuerzas políticas, entre todos los actores, actoras que tiene este país para enfrentar un problema de este tamaño? Dicho en resumidas cuentas, el régimen, el oficialismo está empezando al revés. No están dimensionando el tamaño del reto en la relación bilateral, no están dimensionando los problemas que se van a generar si no intentamos un mínimo de diálogo y de consenso interno sobre los temas
que nos tenemos que ocupar. Y diría yo, para reiterar la posición, en primerísimo término, el respeto a los derechos humanos y a las personas que con toda legitimidad, razón, necesidad, asumen una condición de migrantes para buscar una mejor condición de vida. Adelante, senadora. Muchas gracias. No cabe duda de que tendremos en los próximos 4 años, a partir del 20 de enero, una relación muy compleja, muy difícil con los Estados Unidos. Pero a partir de reconocer que será una relación compleja y difícil, lo que ha dicho el senador Castañeda es que requerimos una posición unificada sobre cómo México, como país y su gobierno, debería conducirse ante un gobierno encabezado por el próximo presidente, el presidente electo Donald Trump. Ha anunciado el presidente Donald Trump que a partir del 20 de enero iniciará una deportación masiva de migrantes en los Estados Unidos. Ha hablado de 1 millón de personas que serán expulsadas. Y todos sabemos que cuando él habla de criminales es porque los Estados Unidos estar sin una visa, sin un documento oficial, se concibe como un acto criminal. Es decir, en el caso de México, serían aproximadamente 6 millones de personas que trabajan allá, que contribuyen con la economía de los Estados Unidos, que aportan a la generación de riqueza en esa nación y que están en riesgo de ser deportadas. ¿Cuál es el concepto que en Movimiento Ciudadano hemos comentado que se debe tener y compartir en México y plantearlo hacia Estados Unidos respecto de los migrantes? El fundamental es que todas las personas son sujetas de derechos. Una persona que cruza una frontera, indocumentada o no, es portadora de derechos. Nadie deja sus derechos por cruzar una frontera, lleve o no documentos. Es un valor universal, la protección, el cuidado, el respeto a los derechos humanos, de tal manera que este es un gran tema, una gran causa que tiene que ver con un valor universal y sobre el cual no solo México, sino en los distintos espacios internacionales hemos ido planteando. México además debería partir del concepto no de la seguridad nacional que persigue, que criminaliza, sino del concepto de seguridad humana. Se debe priorizar la seguridad humana. Y en el pronunciamiento que debería hacerse conjuntamente, señalar que hay, yo no diría solo responsabilidades compartidas, sino irresponsabilidades compartidas entre ambos gobiernos. En el caso de los estupefacientes y del tráfico de drogas, del comercio de estupefacientes, hay irresponsabilidades compartidas. No es un asunto exclusivo de un país. Partamos de que Estados Unidos es el principal mercado de consumos de estupefacientes. Y lo que no vemos es que en Estados Unidos se den nombres de quienes encabezan el comercio, ese comercio mundial, poderosísimo, billonario en dólares, y que a quienes se persigue es a distribuidores de una esquina, a dealers. Lo que se requiere es que se vaya al fondo. Y algo que a México le lastima, que le duele y que debería estar en todo caso en una relación y en una conversación bilateral en una mesa, es que en medio de este gran desastre de inseguridad que se vive en nuestra región, cerca del 90% de las armas del crimen organizado en México provienen de la industria armamentista norteamericana. Tendría que ser un tema en la mesa, porque la asociación del rifle en los Estados Unidos es una asociación con enorme poder de cabildeo y poder político. Es un tema que no puede estar excluido. Cortar el financiamiento, acabar con el tráfico y la venta de armas y también una responsabilidad compartida
en lo que tiene que ver con el problema del consumo que nos lesiona a ambos países. Pero lo que requerimos es una actitud consistente, no una actitud ni de subordinación, ni una actitud complaciente. La actitud complaciente, conociendo la historia de Donald Trump, es lo que le permite a él abusar y aplastar al adversario. Lo que él ha declarado en algunos momentos en el pasado, no como presidente, sino como figura pública, es que uno de sus instrumentos principales al tratar con los adversarios es imponer miedo. En México lo que tiene que haber es un trato de país a país, de gobierno a gobierno, de nación a nación, poniendo por delante la determinación de construir acuerdos mutuamente beneficiosos que garanticen la seguridad, el respeto a los derechos humanos de todas las habitantes y poblaciones que se encuentren en nuestros territorios y hacerse cargo, en todo caso, de atender las causas de la migración, y esas causas tendrían que ser atendidas con decisiones regionales, con aportación de recursos regionales para enfrentar las causas de la pobreza, las causas del crimen, las causas del cambio climático que están orillando a las poblaciones a migrar. Mientras no se atiendan las causas, la gente va a continuar migrando. Es uno de los grandes retos y temas de las sociedades actuales en nuestro planeta. De tal manera que en el Senado de la República, como ha dicho el coordinador de Movimiento Ciudadano, el senador Castañeda, queremos que haya una visión unida, unificada, conjunta, pero para eso también aquí en el Senado requerimos una mesa de revisión de un pronunciamiento consistente que ponga por delante una visión muy sólida que pueda permitirnos un diálogo que siente las bases del respeto entre ambos países y entre ambos gobiernos. No es amedrentándonos como vamos a tratar con los Estados Unidos, es sentando las bases de una relación basada en el respeto mutuo y en el beneficio mutuo, como tendríamos que construirlo. De tal manera que a lo que llamamos es, queremos trabajar conjuntamente, creemos que México debe salir unido, pero para eso tenemos que construir los temas que nos den fuerza como gobierno y como nación para poder tratar con nuestro vecino, que además, por cierto, cuando habla de los aranceles, sabemos que incluso el anuncio del presidente Donald Trump de ayer de subir 25% los aranceles tendrá un enorme costo en la propia población y el consumidor norteamericano, porque le va a aumentar el costo de los productos. Es decir, son temas que todavía están en discusión. Gracias, senadora. Senador, si nos permiten, les pregunta Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, Clemente. No sé si sea debido o sea incorrecto. Tanto Lili Telles como tú pidieron la palabra para abordar el debate y el presidente los acalló. ¿Tiene fundamento legal? No, ya sabemos que el presidente de la mesa directiva hace con el reglamento lo que le plazca. Por eso, al final de la moción de procedimiento que yo hice, le sugerí que se abriera un debate político sobre el tema, que se abriera la agenda política para que todo el mundo pudiera pronunciarse. Evidentemente, lo que están tratando de hacer, pues, es acallar a voces como la nuestra, como la de la senadora Amalia García, que no solamente tiene conocimiento y una gran experiencia en la materia. Entonces, ¿se vale? Pues no se vale, Mayolo, y menos en un momento en el que de lo que se trata justamente es de construir los puntos de entendimiento entre todas y todos para poder hacerle frente al problema. ¿MC está de acuerdo con el contenido del pronunciamiento? Por supuesto que no. Es un pronunciamiento hecho con los pies. Gracias. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Buenas tardes, senadores, senadora, senador.
Preguntarle si, bueno, ya acaba de decir que no está de acuerdo con el posicionamiento del presidente de la mesa directiva del Senado, pero mi pregunta es si respalda a su grupo parlamentario la carta que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que dice a un arancel, correspondería a un arancel para equilibrar. Nosotros condenamos enérgicamente los pronunciamientos y la actitud que ha tomado el presidente Donald Trump respecto a la relación con México. Por supuesto que estamos dispuestos a construir con el gobierno federal una agenda común de entendimiento y de cooperación con nuestro vecino país del norte en condiciones de igualdad. ¿Qué esperaríamos nosotros de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República? Que de manera inmediata convocaran a una reunión urgente con los grupos parlamentarios, que definiéramos la agenda a tratar en la relación bilateral, donde desde luego tiene que estar la protección de los derechos humanos, el asunto migratorio, la relación comercial y el tema de la seguridad, inseguridad que compartimos porque compartimos frontera, y que de manera, diría yo, inmediata estuviera solicitando el presidente del Senado de la República una reunión de carácter bilateral, interparlamentaria, tanto con los senadores, congresistas de Estados Unidos como de Canadá, aprovechando esta situación. No haciendo declaraciones que lo único que intentan, repito, ni siquiera es fijar una agenda que le sirva a México, sino quedar bien con la presidenta de la República. Y nosotros no estamos para quedar bien con nadie, salvo con las y los mexicanos, con la defensa de nuestros connacionales en México y por supuesto con la defensa de los intereses que tienen las mexicanas y los mexicanos. ¿Considera que haya sido correcta la respuesta inmediata de la presidenta de México o debía haber esperado a que Trump tome protesta en un mes? No, yo creo que la presidenta se tardó. Repito, al principio de la conferencia de prensa decía, el momento oportuno para reaccionar fue el escandaloso anuncio de la deportación de 1 millón de personas. Ahí debimos haber levantado la voz inmediatamente y hacer un planteamiento. Hoy vamos un poco tarde en toda, digamos, en esa parte de la reacción que evidentemente tiene que ocurrir del gobierno federal. Qué bueno que lo hagan ahora, pero si no se dan cuenta que esto ha avanzado, que hoy hay daños además en términos económicos palpables para todos, pues vamos a tener una posición de desventaja en la relación bilateral, que eso es justamente lo que no queremos. Gracias. Jorge Monroy, de Latinos. Gracias, senadores. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle su opinión sobre este registro que concluyó ayer y que se acusó que tenía, francamente fue inhóspito que se registraran 15,000 candidatos en un mismo día. Otra vez, por favor. Sí, le decía, quería preguntarle acerca de su opinión sobre el número de registros que se hicieron el fin de semana para jueces, ministros y magistrados y que se hayan presentado 15,000 registros en un mismo día. Nosotros le solicitamos por escrito a la mesa directiva del Senado una relación con todos los registros que hubo al respecto. No hemos recibido, por cierto, todavía ninguna contestación, porque en principio nos parece que es información pública. Pero segundo, pues claro que resulta altamente sospechoso que en un lapso de 48 horas estos registros se hayan incrementado dramáticamente. Pues sí, se ve mal, huele mal, tenemos el derecho a sospechar. Me parece que ellos tienen la obligación de despejar cualquier tipo de dudas que haya al respecto sobre la transparencia y sobre la legalidad del proceso. Es su responsabilidad. Tenemos 2 preguntas más. La penúltima pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, senadora, buena tarde para todos. Pues su opinión de inicio, lo que mañana va a presentar la doctora Sheinbaum Pardo, el Plan México ahí en Palacio Nacional. Y 2, hace un rato el senador Cantón Cetina pues mencionaba a manera, no sé de qué forma usted lo puede interpretar, de que nuestro país, si no es con Estados Unidos, que mejor se vaya con China en el tema del libre mercado. ¿Qué opina al respecto, senador? Digo, voy a ser muy cauteloso porque no conozco ni el plan que va a presentar
la presidenta. Vamos a estar al tanto y si quieren, una vez que lo presente, podemos emitir una opinión. Y desconozco a qué se haya referido el senador Cantón Cetina. Lo cierto es que hoy por hoy la relación más importante, no la única, desde luego, que tiene México, pues es con Estados Unidos y con la amenaza que tenemos por el tono en el que se ha dirigido con nosotros el presidente electo Donald Trump. La última pregunta es de Carmen Arellano, de Ecos de México. Hola, buenas tardes. A mí me interesaría mucho saber cuál es el punto de vista del partido, de Movimiento Ciudadano, aun cuando ustedes llevan una agenda migrante, de atención a migrantes, ante esta situación que se va a llevar a cabo. ¿Cuál va a ser el encuentro que ustedes desean tener con las autoridades de los congresistas, los senadores, los grupos que finalmente la senadora Amalia García conoce muy bien en el tema migratorio? Como comentábamos, los migrantes en Estados Unidos, y hablo de los mexicanos, hablamos de los mexicanos, aportan a la economía norteamericana. ¿Qué es lo que debería hacerse? Desplegar una gran iniciativa, un gran diálogo, una gran labor de cabildeo con quienes tienen conocimiento, trato, tienen una relación beneficiosa con esos migrantes. ¿A quiénes me refiero? Bueno, todos los que están en el sector de los servicios ocupan mano de obra mexicana, migrante, y eso aporta a la economía norteamericana en ese ámbito. En el sector agropecuario hay una gran participación de mexicanas y mexicanos que están también contribuyendo con la economía de los Estados Unidos y con su producción. En el sector de la construcción, bueno, en el de la ciencia y la tecnología. Y me parece que es con ellos con quien se debiera hablar. Y cuando Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, habla de aranceles y también de presionar a no solamente a México, sino a las empresas norteamericanas, creo que hay que cabildear con quienes tienen inversiones en México y son empresas poderosas norteamericanas, es decir, desplegar un cabildeo y un trato. Por supuesto, como decía el senador Castañeda, con nuestros propios homólogos. Urge una interparlamentaria México, Estados Unidos, Canadá. Urge la interparlamentaria. Es el momento de desplegar ese diálogo. Esa es la iniciativa que debería presentarse. Y también de parte del Gobierno de la República, un diálogo con todos los actores económicos, sociales, políticos, que saben lo importante, lo valioso de los trabajadores migrantes y todo lo que aportan a esa economía de su país. Es decir, actuar de una manera muy amplia, muy extendida y por supuesto con los mexicanos y las personas de origen mexicano que residen en los Estados Unidos. Son alrededor de 37 millones de personas de origen mexicano que son además una fuerza electoral, que son una fuerza política, que son una fuerza económica en los Estados Unidos. Es decir, saltar el cerco del trato solamente con el presidente electo Donald Trump y hablar con todos aquellos actores que tienen interés en una relación, como decimos, mutuamente beneficiosa y que garantice también el respeto a los derechos humanos, laborales, de los migrantes en los Estados Unidos. En particular hablamos de los migrantes mexicanos, pero no solamente de ellos, sino de todas las personas migrantes que estén en los Estados Unidos. Sería todo. Muchísimas gracias, senadora, coordinador. Gracias y buenas tardes. Con permiso.